Buenas tardes, Shabbat Shalom, amados. Estábamos pues esperando el tiempo para que se conectaran algunos hermanos. No sé, aquí el equipo de producción se me dice que ya han estado conectándose algunos hermanos. Apenas llevamos medio minuto con... Apenas, ¿no? Entonces, vamos a esperar un poquito, entonces, un minuto más, ¿está bien? Para darle chances a las personas que se les ha enviado la invitación para que escuchen pues la parashá de esta semana, que por sí va a estar muy interesante porque nos habla de la identidad, primero de la obediencia a la Torah, y también nos habla de la identidad que debemos de tener como israelitas que somos. Estamos pues esperando y que se conecten. Y también queremos pues instarles a que hagan su comentario, ¿verdad? Porque también sobre la parashá, no se queden ahí solamente me gusta y nada, y ya está, ¿no? Hagan pues Y que le den like. que den like, me están diciendo por acá, el Moé Esteban, que le den pulse a like, porque eso es bueno para la página nuestra, tanto como en YouTube, como también en Instagram, para que veamos pues como el punto, vaya sumando puntos sobre estas transmisiones que estamos haciendo en vivo. Habíamos pensado hacerlo directamente de nuestra Cajal, pero realmente meditando y también pensando en que debemos respetar las leyes terrenales, las leyes en el país en que vivimos. Esta semana ha sido una semana restringida por la pandemia del COVID-19. Y tampoco pues no han dado todavía permiso para poder reunirse las iglesias, las congregaciones, la sinagoga. Todavía prohibido tener reuniones masivas. Así que por ese motivo nos abstuvimos a que no hacerlo allá directamente en nuestra Cajal. Bendito sea que el lugar que el Eterno nos ha dado durante estos últimos años.
Bien, no sé que me indiquen si ya han conectado. Habla de la fiesta. Bueno, Ya se están me está acercando. diciendo sobre las fiestas que se avecinan. Ya, bueno, ya está por celebrarse José Saná y Don Terroa. Bueno, esperamos que de aquí a allá hayan podido librar, que podamos celebrar en grupo. Aunque, bueno, no quiero ser boca, transmitir lo contrario de lo que nosotros deseamos en lo más profundo de nuestro corazón de asistir a nuestra cajal y poder celebrar debidamente la fiesta. Bueno, yo voy a dar, ya vamos a comenzar pues la lectura de la Torá para este Shabbat. Como muchos saben, se encuentra en el libro de Baín, conocido como Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1 al 29, versículo 8, aunque en la versión cristiana es hasta el versículo 9. El nombre de esta parasha, Kitabot, significa cuando entres. Nos introduce en la última sesión de la Torá para este año de lectura. Esta sesión de la Torá trata con la parte final del discurso de Moshe y con el comienzo del tercer y último discurso del gran profeta, sacerdote y gobernador de Israel, Moshe Rabbeinu. Aquí en esta porción de esta Torá, de esta porción de la Parashá, se nos recuerda a nuestro pueblo la importancia de la fidelidad a Adonai. La fidelidad a Adonai por medio de los diezmos establecidos. Ordena las declaraciones de la bendición también como resultado de la obediencia y también la advertencia acerca del peligro de las maldiciones como resultado de la desobediencia a los mandamientos del Señor. La palabra dice, y obedecerás a Adonai, tu Dios, y cumplirás su misbot, mandamiento, y sus estatutos, Jukav, que hoy te ordeno. Versículo 10, capítulo 27. Quisiera en este momento que veamos rápidamente de que vamos a hablar de la obediencia, ver rápidamente los sinónimos y los antónimos de la palabra obedecer. Veamos los sinónimos. Los sinónimos serían acatador, bien amado, complaciente, condescendiente, cumplidor, disciplinado, manejable, fiel,
obsecuente, observador, observante, subordinado y sumiso. Esos son los sinónimos de la palabra obedecer. Antónimo. ¿Cuáles son los antónimos de la palabra obedecer? Desacatador, desobediente, indisciplinado, indócil, inobediente, insubordinado, insumiso, intolerante, mandado, reacio, rebelde, renuente. Esas son algunas de los antónimos de la palabra obedecer. Obedecer. Obedecer se dice de la persona que cumple normalmente cuanto se le manda. Eso es obedecer. El acatador es un término que se emplea para señalar a quien acata las leyes. Como decimos nosotros, esta determinación de acatar las leyes de nuestro país. Bien amado es semejante a obediente en cuanto cumple de buen gusto lo que será mandado. Complaciente, condescendiente, son aquellas personas que se ofrecen de buen gusto, de buen grado, mejor dicho, a seguir las ideas que se sugieren, complaciendo lo primero y ascendiendo a lo segundo. Le decimos cumplidor a aquel que cumple con las reglas para mantener un orden y la subordinación. Fiel es la persona que responde en su comportamiento a la confianza puesta en ella. Obsecuente viene a decir lo mismo que obediente, sumiso con amabilidad. Observador y observante nos habla del cumplimiento de la ley, mandato o norma, pero de cierto hábito adquirido. Y por último, la palabra sumiso se centra en la dependencia y sujeción a otro, especialmente cuando es por reverencia o atención. Muy bien, como ya tenemos claro muy bien, ¿verdad? Tenemos bien claro lo que es obedecer. Obedecer al Señor. Quiero pues ahora compartir con ustedes algunos pasuquín, algunos versículos que nos habla de la misma, del mandamiento del diezmo u ofrenda, en este caso llamada bicuín. Dice la palabra en el capítulo 26, 1 y 2, dice: y sucederá que cuando llegue a la tierra que Hashem tu Dios te da por herencia, tome posesión de ella y habite en ella.
tomarás los primeros de todos los frutos del suelo que recoja de la tierra que Hashem tu Dios te da, y las pondrás en una cesta, en una canasta, e irás al lugar que Hashem tu Dios escoja para establecer su nombre. Esta ofrenda también es mencionada en Shemot, en Éxodo 23:19, y también en capítulo 34:26, donde está escrito: traerás lo primero, Reshit, de las primicias, Bikuim, de tu tierra, a la casa de Hashem, tu Dios. La palabra hebrea que ha sido traducida aquí como primicia es Reshit, y aparece en toda la cita, en todos los textos. La palabra hebrea, Bikuim, primicia, no aparece en el texto de Deuteronomio, sino solo aparece Reshit, lo primero. Aún así, esta ofrenda es llamada Bikuim. Ahora bien, se preguntarán cuáles son los frutos de esta ofrenda llamada Bikuim. Amado, solo se da del fruto de la tierra de Israel. Devarim 8:8 menciona el trigo, cebada, uva, higos, granada, aceituna y dátil. Yo sé que muchas personas toman en su vida dar primicias. Obviamente no la dan con estos frutos como está establecido en la Torá. Y tiene que ser los frutos sembrados en Israel. Pero hay personas que de un trabajo realizado extra de lo que ellos están acostumbrados a trabajar, ellos quieren ofrendar al Señor ese ingreso extra como una primicia para el Eterno. No está mal, está bien que lo hagan, porque es como una ofrenda, un agradecimiento de que le están dando al Eterno lo primero de ese ingreso al Eterno. Volviendo al tema de los frutos de la ofrenda Bikuim, muchos sabemos que el agricultor es una persona que trabaja muy duro y simultáneamente nadie tiene tanta inseguridad sobre los frutos de su trabajo como él. El agricultor, amado, depende completamente de los elementos de la naturaleza, de lo creado por Dios. El agricultor, cuando siembra, necesita el sol, pero no demasiado, para
para que no se produzca una sequía y que arruine lo que ha plantado. También precisan de las lluvias, pero a su exacto y debido tiempo, como dice la palabra, la temprana y la tardía, Yoreb y Marcos. También necesita del rocío, el viento, la temperatura. Todos estos factores, todos estos elementos son muy importantes en cuanto a una siembra para esperar una buena cosecha. ¿Qué puede hacer el agricultor más que rogar, pedir, implorar a Dios para que Él bendiga el producto de sus manos y brinde una buena y abundante cosecha? Por tal motivo, el agricultor, su propósito de entregar los primeros frutos, como dice, que son los que más se aprecian. Por ejemplo, quien siembra una matica de tomate y desea pues que los primeros frutos, los primeros tomates no le provoca y tomarlo, ¿verdad? Como el esfuerzo, o porque el esfuerzo que ha hecho, o por X circunstancia, le provoca pues llevárselo a la boca. Pero el propósito de este personaje agricultor que estamos hablando, que nos habla de la palabra hoy día, es mostrarle al Eterno que Él es primero en nuestra vida. En versículo 15 dice: observa desde tu sagrada morada, desde los cielos, y bendice a tu pueblo, a Israel, y a la tierra que nos ha dado a nosotros, así como lo has prometido a nuestros patriarcas, tierra que fluye leche y miel. Bien, después que el agricultor ha entregado todo el diezmo, se le pide una bendición sobre el pueblo de Israel, no una bendición sobre uno mismo. Esto nos enseña a nuestros padres a no ser egoístas y que debemos de, en el momento de pedir una bendición sobre el pueblo de Israel, orar de forma similar como esta. Yo he cumplido, Padre, y por eso pido que bendigas a todo el pueblo de Israel, del cual yo soy una parte. Qué bonito es, amado, buscar la prosperidad personal, no buscar la prosperidad personal. No está mal, está bien que busquemos la prosperidad personal, pero buscar la prosperidad del pueblo al cual tú perteneces. Amado, es buscar el bienestar de tu prójimo. Es indirectamente o directamente la gente va a prosperar. Según la
la tradición, el judío debe hacer la declaración de haber sido obediente a todos los mandamientos y debe, cuando haga la oración, hacerla con voz baja, para que no suene como una jactancia y pueda haber soberbia, sino como una declaración hecha con mucha humildad. El versículo 18 dice: y Adonai te ha exaltado en el día de hoy, para que sea para él pueblo peculiar, como él te ha hablado a ti, y para observar todos sus mandamientos. La versión Reina Valera dice: y Hashem ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como él te habló, para guardar todos sus mandamientos. Y por otro lado viene la respuesta de Hashem. En estas palabras hay una renovación, amado, una renovación al pacto. Hay 3 alianzas con Israel en el Humash, en la Torah. Está la alianza en el monte Sinai, está la alianza en el tabernáculo y está la alianza en las mesetas de Moab. En esta sesión de esta parashá aparece la tercera de estas alianzas, la de las mesetas de Moab. Dice: tú eres su pueblo para guardar todos los mandamientos. El mismo Hashem está diciendo: tú eres su pueblo para guardar todos los mandamientos, todos los misbot. El Eterno, al escoger a Israel, amado, como su pueblo, le está dando una identidad. Le está dando una identidad. Y esa identidad era suya, como pueblo suyo. Como hemos de comportarnos. Escuche, amado. Hablando de identidad. La identidad marca la conducta de una persona. Sí. Tú te conduces según tu identidad. Si uno se siente rebelde, vas a actuar como un rebelde. Si uno se identifica como un ladrón, vas a robar. Si uno tiene un complejo de rechazo, va a rechazar las demás personas. Si nosotros tenemos la identidad de ser un pueblo de exclusiva posesión, debemos de comportarnos de una manera santa, guardando los mandamientos. Es muy importante pensar de sí mismo de la manera correcta.
importante que pensemos de nosotros mismos de una manera correcta para poder actuar de una forma correcta. ¿Qué dice el proverbio? El proverbio dice, pues, como piensa dentro de sí, así es. O sea, como piensas de ti mismo, así eres. Por esto, Hashem crea una identidad para su pueblo, para que actúe conforme a esa identidad. Una de las primeras cosas que los malos espíritus atacan en una persona es su identidad. Ellos intentan decirte que es un imbécil, que no vales nada, que es un fracasado. Y si tú recibes esos pensamientos de los que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Que nuestro primer enemigo son nuestros pensamientos. Si nosotros recibimos esos pensamientos, vas a actuar según ellos, y el adversario habrá logrado su meta para destruirte. Pero debo decirte que los demonios actúan de diferentes formas. Por otro lado, estos espíritus malignos intentan decirte que es muy bueno, que es lo máximo, que es muy importante, que es lo mejor. Así como te dicen que eres un fracasado, que no vales nada, pero también te pueden decir de que eres bueno, lo mejor, la última pesicola en el desierto, como dicen por ahí. Ahora, ¿para qué? Para que se crea una actitud de soberbia, de altivez, y hacerte caer como cayó Hasatán. Amados, para contrastar estos dos extremos malignos, la Torah te enseña quién es según el Eterno, para que actúe conforme a su punto de vista, conforme a esa verdadera identidad que tienes como israelita. Es muy importante que los padres inculquen una identidad correcta a sus hijos. Aquellos padres que dicen que los hijos son rebeldes, están creando rebeldía en sus hijos. Los hijos se comportan, amado, según la imagen y la identidad que los padres proyectan sobre ellos, como tanto lo bueno como lo malo. No permitas, amado, no permitas que los sentimientos de culpa te sigan golpeando si te has arrepentido de tu pecado. Tú eres amado por el Señor, has sido perdonado. Entonces no permita que te siga golpeando con esos sentimientos de culpa. Si Hashem ya está perdonado. Hashem te ha elevado en el Mesías. Ha sido escogido, amado. Ha sido escogido pertenecer a su pueblo.
tienes ahora una herencia, tienes un futuro, eres un hijo amado. Eres un rey, eres un sacerdote, eres parte de un pueblo kadosh, de un pueblo santo. Eres un israelita. Así que no te quedes allí tirado, sintiendo lástima de ti mismo, sino levántate y compórtate según lo que eres, un hijo de Dios, perteneciente al pueblo de Dios. El versículo 10 del capítulo 27 dice: y obedecerá la voz de Hashem, tu Dios, y cumplirá su mitzvot, su mandamiento, y su hukav, su estatuto que te ordeno hoy. Vemos, amados, que como la obediencia viene como un resultado de esa identidad. Uno de los pasos más difíciles para un cristiano que ha nacido de nuevo y que ha abierto sus ojos en cuanto a la verdad de que ha sido cortado de un olivo silvestre y ha sido injertado en el olivo natural. Ese olivo cultivado con las manos de Hashem. Es dejar su identidad cristiana, es dejar su identidad gentil. Una de las razones es la doctrina, por nombrar una, la católica. Y no estoy en contra de los católicos, no, amado. Estamos en contra de la doctrina católica, que es otra cosa. Que enseña, y si no, lo buscan por internet y van a ver que lo que les estoy diciendo es cierto. Enseñan que la salvación solo se encuentra dentro de la iglesia y que los que se salen de ella se van al infierno. El cristianismo ha creado una identidad ficticia que desafía el único pueblo elegido según la Escritura. ¿Sí? Ellos desafían a la identidad, al pueblo único elegido por Dios. Por lo tanto, amado, la identidad como cristiano tiene que ser intercambiada por una identidad verdadera, según la Escritura, la identidad israelita. Mientras que un cristiano siga identificándose como cristiano, siempre se va a sentir fuera de Israel. Solo una verdadera revelación de lo que es en el Mesías cuando has nacido de nuevo. Solo por medio de una revelación tendrá que ser, junto con una humildad que reconoce lo que Hashem está diciendo, además de un temor de Adonai que le impide dejarse llevar por la opinión de la gente, puede liberar al cristiano del sistema
de Babilonia. Quizás te va a parecer un poco fuerte lo que voy a decir, porque está escrito, no es mío. Está escrito. Tú que has nacido de nuevo y te identifica como cristiano, sal de la iglesia cristiana y vuelve a casa, al pueblo elegido, el cual verdaderamente perteneces, al cual perteneces, a pesar de que haya sido engañado para creer en otras cosas. A pesar de que haya pasado años o haya crecido en esa doctrina. Pero Hashem solamente tiene un pueblo, su pueblo elegido. Los otros son las otras naciones, son goy, son gentiles, amados, porque son idólatras. Debes tomar en cuenta la porción del Biharsha, Beta Parashá, que es Romanos 11, capítulo 11. Léalo y verás lo cierto y la verdad que hay allí plasmada en ese capítulo. La Iglesia católica, la Iglesia cristiana ha sido tu madrastra, pero tu verdadera madre es Jerusalén. ¿Qué dice Gálatas 4:26? Más allá Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. No te distraigas, amado. Escucha lo que dice en Isaías 49:21. ¿Quién me ha engendrado estos? Pues yo había sido privada de mis hijos y era estéril, desterrada y errante. Y a estos, ¿quién los ha criado? Y aquí yo había sido dejada sola. Y esto, ¿dónde estaban? Y esto, ¿dónde estaban? Ahora tienes la oportunidad de ser uno de los que vuelven a mamá en los últimos tiempos y ser una parte importante para el cumplimiento de esta profecía. Escuche esto, amado, porque yo sé que puede haber todavía un sentimiento de amor hacia aquella madre que lo recibió y le enseñó cosas buenas, pero no era la verdad verdadera. El Corán repite vez tras vez la importancia de ser un verdadero musulmán, para así inculcar una identidad falsa en el pueblo. De esta manera podemos manipular al pueblo según la identidad que haya sido proyectado. La única manera en que estas preciosas personas pueden ser liberadas para servir al único Dios, al Dios de Israel, es que salgan de la falsa identidad que han recibido como musulmanes. Solo después de haber obtenido una identidad nueva podrán cambiar su conducta. Por
Por lo tanto, amado, la identidad judía, la identidad israelita es algo que Hashem está inculcando en su pueblo vez tras vez, una y otra vez. Varios mandamientos fueron dados precisamente para dar al pueblo de Israel una identidad que está separada de los demás pueblos de la tierra. Como digo yo, en la cultura de Hashem, escrita en la Torah para el pueblo hebreo. Porque somos un pueblo especial, somos un pueblo diferente. Amén. Ahora, podemos entender al judío cuando se comporta en forma agresiva contra todo lo que intenta quitarle su identidad como judío. Sí, porque hemos visto a través de tantos años que tenemos como israelitas, como judíos, de congregaciones llamadas, se hacen llamar mesiánicas, pero llevan un servicio, llevan unas enseñanzas toda contraria a lo que realmente es el pueblo hebreo. No es solamente llegar y colocarse un kipá, un manto, un talit, o un tzitzit, o los tefilín, sino es saber cumplir a cabalidad todas las mitzvot que Hashem ha ordenado en su palabra. Entonces, podemos entender al judío porque intentan quitarle su identidad como un judío. Le están robando sus símbolos para usarlo de una manera totalmente diferente a como está diseñado en la Torah. Por esto, el mesianismo que nosotros predicamos, observamos en Yeshua, es visto como una de las amenazas más grandes contra su existencia judía. Porque creemos en el Hijo Yeshua ben Yosef, ben Elohim. Por tal motivo, nosotros nos llamamos judíos, israelitas, nos convocamos como tal. Sí, porque tratamos de cumplir los mandamientos, los estatutos, las normas que están establecidas por Hashem en la Torah. Tratamos de respetar los símbolos que el judío tiene. Tratamos de respetar las condiciones y normas para poder usar un talit, un tzitzit o un kipá. Nosotros sí le podemos dar celo a ellos, no a aquellos que andan con un kipá en un Shabbat y se meten a comer en un restaurante chino y no sé qué estarán comiendo ahí. El judío tiene razón cuando lucha contra el movimiento cristiano, mientras que
mientras ella comete fornicación con Babilonia, por decirlo así. Y enseña sus doctrinas falsas que van en contra de la Torá de Moisés, va en contra de los principios establecidos en el pueblo hebreo. Y que vaya también en contra de una comprensión verdaderamente de un Mesías judío, no un Mesías cristianizado, sacado del contexto de la Torá. El judío nunca, amado, inclinará su servir para hacerse idólatra. Para que la oración sea acerca de una unidad verdadera entre sus discípulos pueda ser cumplida, no es el judío que tiene que dejar su identidad como pueblo, sino el cristiano que ha nacido de nuevo, tiene que dejar de ser romano y convertirse en un verdadero israelita, el cual no hay engaño. Y para finalizar, amado, el capítulo 27, versículo 12, dice: cuando pases al Jardín, estos estarán sobre los montes Gerizim para bendecir al pueblo. Simón, Leví, de Judá, Isaacar, José y Benjamín. Según el Talmud, 6 tribus subieron a la cima de cada montaña. Los sacerdotes y los levitas se quedaban en el centro de las dos montañas. La montaña de Gerizim y la montaña Eibal. Ellos se colocaban entre las dos montañas, alrededor del arca, y pronunciaban las bendiciones, mirando hacia el monte Gerizim y luego las maldiciones que aparecen en la Torá, mirando hacia el monte Eibal. Deseo amados, merecidos a todos, por lo que está escrito, por estas bendiciones, como está escrito, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai, tu Dios. Yo en este momento, hagamos como si estuvieran ustedes parados, los que están conectados, y se pudieran poner de pie para recibir estas bendiciones. El Señor lo va a bendecir a cada uno de ustedes. Y esta bendición estará condicionada, va a estar condicionada, solo necesita un cambio de actitud de parte de ustedes, una santidad que usar y también un corazón totalmente cambiado, fidelidad y lealtad al Señor. Y este va a ser la bendición que voy a dar en esta tarde. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el trabajo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu mano, el fruto de tu bestia, de tus crías, de tus vacas, de los rebaños, de tus ovejas.
Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Y bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Amén. Amado, con esto finalizo esta pareja de hoy, pero sin no pasar por alto, como siempre, la bendición anónica. Y recordar, como dije al principio, de like a esta transmisión que ustedes están escuchando, que están viendo. Y hagan su comentario, amado. Compartirla. Y puede compartirla con otros de sus allegados, de sus contactos que tiene, para que así podamos expandir más la palabra de Hashem en un compromiso, ¿verdad? Así que bueno, bien. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Shabbat Shalom, amado. Un abrazo espiritual a todos mis hijos espirituales. Shabbat Shalom.